se acaba el 2025 y también se acaba lo que han hecho en el Senado de la República. Y en verdad a mí me da muchísimo gusto platicar con la senadora Claudia Anaya, que es una senadora que a lo largo de este año hemos conversado y sobre todo alguien que ha estado metidísima en el teje y maneje de lo que aquí llaman dictámenes de todas las leyes que se cocinan en el Senado. ¿Cómo está, senadora? Qué gusto. Muy bien, qué gusto tenerlos aquí. Igual. A ver, senadora, ¿cuál sería el resumen de este 2025 en el Senado? Pues mira, un año atropellado en el sentido de que las legislaturas les van poniendo un estilo, una manera de hacer las cosas. ¿Por qué se ha caracterizado esta legislatura? ¿Por prisas? ¿Dictámenes mal hechos? ¿Poco consenso? Porque cuando tienes mayorías absolutas, poco te preocupas por consensar, porque regularmente un consenso quiere atraer legisladores en votos para que el dictamen sea de un mayor respaldo. Acá no les interesa, como tienen los números tanto para mayoría simple como para mayoría calificada, ellos pueden sacar incluso dictámenes con antinomia, ¿no? Como fue el caso de la reforma judicial, que tiene en nuestra Constitución vigente, en un artículo dice que el presidente de la Corte dura 4 años y en otro dice que 2, pero a ellos eso no les interesa. Y así como arrancaron esta legislatura con reforma judicial y estas antinomias, se la siguieron de largo, ¿no? Con los demás dictámenes. Claro, a ver, por ejemplo, en los últimos días se ha votado, de hecho me tocó estar de visita acá, pues cuando votaron ley de aguas. Alguien me decía, Irving, ¿en verdad los senadores les da tiempo de leer todo cuando les mandan el dictamen 1 hora antes? No. Por ejemplo, el de ley de aguas, ¿no? La realidad es que no. A ver, que en el caso particular te puedo decir que yo conocí la ley de aguas porque casi toda la parte norte del país, todos los estados que están al norte del país, tienen una afectación distinta con la aprobación de la ley de aguas que los que tienen las del sur. Seguramente los senadores de Tabasco ni la gente de Tabasco ni se inmutó con la modificación a la ley de agua, pero todo lo que fue Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, en cuanto se presentó la iniciativa por parte de la presidenta, ellos revisaron, vieron que tenían afectaciones en su actividad productiva y se vinieron con nosotros en cuanto estaba presentada. Entonces yo conocí del proceso de dictaminación, aunque lo llevara a Cámara de Diputados, porque como legislador estás en contacto con tu base. Claro. Y ellos vinieron conmigo y me dijeron, nuestras preocupaciones son transmisiones, certeza jurídica, centralización, pon atención en eso. Estuve con ellos revisando. Entonces, al momento que se aprueba en Cámara de Diputados, que la pasan al Senado, que le dispensan todos los trámites y prácticamente nos la ponen a votación con 1 hora de conocimiento de la minuta, yo traía ya toda la referencia de ellos. Pero si fuera un tema del que no afectara a Zacatecas, es muy complejo que te puedas dar cuenta si no te dan el tiempo de estudiar, de revisar, no solamente de leer, porque uno tiene que revisar el impacto que la legislación genera en todos los sectores poblacionales, porque además somos una república. Las diferencias entre Baja California y Yucatán son abismales. Tienes que lograr entender eso. A mí me parece que es mucha irresponsabilidad el estar votando a esta velocidad porque no hay un conocimiento profundo de los temas. Claro, y ahora, bueno, para el 2026 viene reforma electoral, ¿no? También que se ve delicada porque, bueno, este es, vamos a decir, la última trinchera en la que se puede refugiar una población que no esté conforme con cualquier régimen. La democracia solamente la puedes, a través de la democracia solamente es como puedes defenderte de un régimen que no te gusta. Por eso es la última trinchera en la que puedes ir a refugiarte, ¿no? Por eso no la podemos perder, porque independientemente de quién esté en el poder, si lo quieres ahí por más tiempo o por menos tiempo, solo vas a poder lograrlo a través del ejercicio del voto. Claro. Ya a ver qué pasa en el 2026, ¿no? Me parece que ese tema va a ser uno que robe cámara a lo largo del año, porque en teoría se presenta en enero, ¿no? Sí, es no sé ustedes que sepan. Bueno, pues el periodo comienza en febrero. Seguramente para ese entonces ya comenzará la discusión en las cámaras. Ahora de manera unilateral el gobierno está haciendo foros para convocar a su base, hay que decirlo, así lo están haciendo en las entidades federativas, para un poco orientar que lo que presenten trae un aval o un respaldo previo de esas reuniones de sector que ellos hicieron. Claro. Ahora, en lo que se ha votado aquí en el Senado, vimos la semana pasada la titular de la Fiscal General de la República
¿Qué decir de eso? Digo, ya podemos ver que ya hizo su primer trabajo Ernestina Godoy, aquí la avalaron. Viene el coche bomba de Michoacán, primero dice es terrorismo, luego no es terrorismo, y entonces pues me parece, no sé si llamarlo la primer pifia, pero sí la primer polémica de la fiscal general de la República. Mira, ella va a tener que demostrar con resultados que ese lugar le pertenece por su trayectoria más que por su cercanía con la presidencia. ¿De qué va a tratar este trabajo? De que no solape y no encubra las investigaciones ya por todos conocidas contra varios personajes de su círculo político de Morena. Porque no olvidemos que ella es fundadora de Morena, ella fue diputada por Morena, es actualmente senadora con licencia de Morena, más allá de ser también o haber tenido el puesto de consejera jurídica de la presidencia, que es un cargo, vamos, muy cercano al poder, ¿no? Pero más allá de esto, en esta titularidad de una fiscalía autónoma, que es lo que la Constitución dice que es, ella actuará en contra de estos personajes ya muy orientados, vamos a decir, un Mario Delgado, que fue presidente de Morena, que está en las investigaciones, vinculado directamente a Sergio Carmona, en toda esta trama del huachicol fiscal, se lo hará. Creo que ese es el gran reto de Ernestina, mucho más allá de estos casos particulares del coche bomba y de lo que va aconteciendo en cotidianidad del país. Sí, claro, porque además pues México muy pacífico tampoco es, ¿no? Sí, no, entonces está el tema de actuarás contra los de tu partido político que ya están en investigaciones de la fiscalía, que ya es filtrado, ya es conocido, pues, o los vas a solapar. O habrá persecución política a opositores. ¿Estás ahí para eso? Y cómo ir resolviendo lo del día a día. Creo que esos son los retos, ¿no? Sí, y muchísimas preguntas en torno a lo que hagan, ¿no? Porque creo que hechos como el que vimos el fin de semana, lo que venga, pues vamos a ver, pues de qué está hecha, ¿no? Sí, si va por la parte técnica jurídica o por la parte política. Claro que todo Lo va a demostrar. quisiéramos que fuera por la parte técnica jurídica. Totalmente, Todo el mundo porque quisiéramos es la eso. garantía del ciudadano, tener una fiscalía autónoma e independiente que le garantice la certeza de que si pone una denuncia será escuchado independientemente de contra quién la presente. Claro, aunque también, pues es muy cercana al poder, ¿no? Y No, eso y a es, eso me refiero con que tendrá que demostrar si es su preparación, si es su capacitación, si es su perfil técnico la que la hace merecedora del cargo. Hay que demostrar uno dónde está, por qué está ahí. claro. Ahora, senadora, usted es senadora del PRI. El PRI ha insistido mucho en que políticos de Morena tienen una vinculación con la delincuencia organizada. Mira, no es que sea una apreciación personal, no es que sea una narrativa discursiva. ¿De dónde hemos tomado nosotros estas peticiones de que la autoridad investigue y sancione? De proceder. Ah, porque se han filtrado a los medios de comunicación diversas indagatorias que se están realizando en la propia Fiscalía General de la República. ¿Sabes cómo? O sea, lo que hemos externado en ruedas de prensa o entrevistas como esta, deriva o nuestra información viene de estas propias filtraciones que vinieron desde dentro de la Fiscalía de Hertz en su momento, en donde empezaron a salir todos estos vínculos que relacionaban no solamente a políticos de Morena, está incluso temas de la Marina, o hay otras investigaciones de otros medios que hablan de los soldados del Huachicol, como muchas de las instituciones gubernamentales están vinculadas en toda esta trama que se utilizó para obtener recursos y financiar a las campañas de Morena. De ahí lo que dicen los senadores del PRI. Sí, es correcto. Ese es su argumento De las doctoral, filtraciones. decirlo así. Sí, pero además no es un asunto menor. Estamos hablando de una indagatoria de la Fiscalía General de la República. Digo, creo que más serio que una denuncia en investigación que la Fiscalía General de la República, donde están acreditados todos los vínculos y los modos operandi, pues más serio que eso no hay nada. Claro. ¿Y esto pegará a la hora de que el ciudadano vaya a votar? Es que no se trata solo de exigir por tener algo de carisma o de conseguir un voto. Se trata de exigir por alcanzar la justicia. ¿Quién va a reparar ese daño al erario?
Estamos hablando de más de 600,000 millones de pesos. ¿Cuándo van a frenar ese modus operandi? Porque los medios de comunicación, que por cierto hay que dar ese crédito, son los medios de comunicación los que han acreditado, hecho investigación propia, documentado. ¿Cómo es que sigue ocurriendo por lo menos el huachicoleo gota a gota? Claro. Sí, y el robo, bueno, lo que llaman el huachicol fiscal, pues sigue. Continúa, sí, O efectivamente. sea, porque una cosa es lo que dicen, bueno, está abierta la investigación, pero la cosa es que sigue. No, a ver, sigue que está en los números oficiales. Si tú revisas el último trimestre de Pemex publicado, ellos tienen la obligación cada 3 meses de publicar sus estudios financieros, todos sus análisis financieros. Y ahí ellos te van diciendo cuánto tuvieron de pérdida solo de huachicol, que es el robo a ductos. Y lo que podemos contrastar a final de año, y que seguramente haremos, es este reporte que hace Estados Unidos del combustible, de la gasolina y el diésel que salió de su país, y nosotros tendremos que contrastar cuánto reporta Pemex que entró a México. De ese contraste es como empezaron a salir los primeros datos de que se estaba de allá reportando una cantidad mayor a la que se estaba reportando aquí. Por eso es que el huachicol fiscal se pudo evidenciar. Decir, a ver, aquí me estás diciendo que entró menos combustible del que Estados Unidos dice que exportó a México. Toda esta cantidad la multiplicas por el IEPS y por el IVA y da la cifra de los 600,000 millones de pesos. Que incluso tú recordarás que la Procuradora Fiscal en determinado momento también dio esta cantidad. Dijo, estamos haciendo indagatorias por el faltante de 600,000 millones de pesos. Lo dijo en una comparecencia en la Cámara de Diputados. ¿Qué dijo la presidenta al siguiente día? No, esa no es la cantidad, vamos a revisar. Y entonces ella fue cuando se tuvo que retraer, dejó de dar declaraciones, pero los números ahí están, las cuentas ahí están, las declaraciones ahí están. Y es un boquetote financiero. Es el robo del siglo. Es el robo del siglo. Etiquetado así. No, pues contabilizado así. Pues estamos hablando que si la estafa maestra, dicen que fue acreditado por la Auditoría Superior de la Federación, de 4,000 millones de pesos, y luego en el gobierno de Andrés Manuel vino la estafa de Segalmex, que fue de más de 15,000 millones de pesos. Hay observaciones a CONADE, hay observaciones al CONACYT, y está lo del huachicol. O sea, es que por donde le busques, les encuentras. Claro, a ver, entonces, el presidente López Obrador, que sacaba el pañuelito blanco y que decía, ya se acabó la corrupción, ya nadie roba, pues nos mintió, nos choreó. No, es que sacaba el pañuelito blanco para que te distrajeras viendo el pañuelito mientras por acá robaban. La robadera nunca se detuvo. Acreditado por la Auditoría Superior de la Federación, que es la que ha estado sacando los faltantes, falta de comprobaciones de las dependencias. Dijo, ni siquiera son números míos. El tema es qué hacen ellos, cuándo proceden. ¿Por qué no hay carpetas en la Fiscalía Especializada en materia de corrupción? Es que se encubren. Pues entonces Si en unos años nos hicieran un documental, esta época sería como una época de mayor robo que el pasado. Sácalos las cuentas. Por la Auditoría Superior de la Federación, 4,000 millones de pesos, que yo no digo que está bien y que bueno, no. Tiene que haber sanciones contra los responsables de la estafa maestra. Pero 4,000 millones contra 15,000 millones de Segalmex, contra 600,000 millones del huachicol fiscal. No. No, bueno. Pues si se despachó alguien con la cuchara grande. Y siguen despachándose, porque ese es el problema de cuando se tiene todo el poder. Cuando controlas el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial y acabas con los organismos autónomos y creas además, porque tú debes de saber que ellos tienen comunicación digital pagada donde están continuamente emitiendo una narrativa de decir, en el país no hay problemas, en el país ya se acabó la corrupción, en el país todos somos felices. Entonces, pues dime tú para dónde caminas. Por eso hay esta corrupción, porque no está habiendo persecución al delincuente. Todo se siente impune para robar. Claro, sí. De hecho, ahorita que nos estábamos microfoneando para la entrevista, imagínese que un líder de una organización sindical que pues tiene un matrimonio con Morena, que es la CATEM, el líder de Durango,
detienen al líder sindical porque andaba cobrando derecho de piso. Así lo dijeron. A ver, la Guardia Nacional hizo un cateo en las oficinas de CATEM Durango porque ya toda la gente de la laguna se estaba quejando de esta sindicalización de la extorsión. Imagínate nada más. Estaban sindicalizando a los extorsionadores. Y Pedro Aces hasta se molesta cuando le preguntan. Yo me tocó verlo en entrevistas y hasta molestos. ¿Por qué? Porque ¿por qué los revisas si ellos son del poder? ¿Por qué los cuestionas si ellos son del poder? Están en un nivel de soberbia enfermizo. No, pues no manchen, ¿no? No manchen. O sea, tienes al líder criminal y ahí despachando en la oficina. Por eso los niveles de impunidad, porque se sienten cubiertos por el manto del poder. Y el pueblo indefenso. Claro, ahora, ¿habrá algún ciudadano que nos esté viendo y diga, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer como ciudadanos si falta un montononal para el 2027? O sea, falta prácticamente un año. ¿Habrá Exigir. en los comicios? Pues digo, la duda, imagínese, senador, que yo tengo como periodista es, ¿en verdad van a respetar los resultados de los comicios del 2027 cuando no respetan ni una sola ley? Bueno, el tema de cuidar los equilibrios de la contienda es fundamental, pero el tema de cuidar los votos de la contienda es definitivo. Recordemos el caso de María Corina Machado. Ella tuvo la capacidad, con su equipo de campaña, de cuidar cada una de las casillas y rescatar cada una de las actas en un sistema electoral profundamente desigual. Maduro no pudo enseñar ni un acta. Entonces, no es para que nos desanimemos como ciudadanos de decir, híjole, nos van a poner una reforma electoral bien desequilibrada, poco equitativa, tienen todo el poder, ya no voy a participar. No, ni tampoco decir, sí, en el 27 voy a votar contra ellos y mientras dejo otros 2 años que me roben. No, hay que exigir todos los días, constantemente. Yo sé que a veces se puede tener una participación más activa en las calles, pero hoy día también el mundo digital nos permite estar presentes y ser combativos. Por si la gente dice, tengo miedo, preocupación de salir, veo un estado persecutor, o lo que pasó en la marcha de la generación Z, que fue un evidente acto de intimidación, de decir, no te manifiestes o mira cómo te va a ir. Jóvenes golpeados, jóvenes detenidos, un bloque negro. La gente, digo, se le quitan las ganas de ir a manifestarse. Entonces hay que buscar los mecanismos de hacerse presentes y decir, estoy observándote, no voy a permitir que me estés robando. Y en el 27 tomar las determinaciones y hacernos cargo también de eso, ¿no? Claro. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Ahora, está a unos minutos de que venga la polemiquísima ley de los vapeadores. Y mucha gente nos ha preguntado, a ver, ¿me van a meter al bote por vapear? No. No. Hubo una reserva de último momento en donde la iniciativa sí iba así. A ver, es un dictamen que modifica más de 80 artículos de la ley de salud. El de vapeadores es uno, ¿no? O sea, estas cositas yo siempre digo, a ver, cuando le ponen nombre a algo, búscale a todo lo demás, porque no vaya a estar por ahí oculto algo más complicado, algo peor, ¿no? Puede pasar. Y luego estuvimos todo el tema con el tema de los vapeadores todo el tiempo, sale un legislador de último momento y le cambia, y ahora lo que se va a criminalizar no es la aportación o posesión, o incluso el consumo personal del vapeo, es la venta, la aportación con fines de venta, es decir, que traigas varios, la posesión con fines de venta, ¿sí me explico? Ya en determinada cantidad. Y se faculta a COFEPRIS para revisar el tipo de dispositivos, porque tú sabes que hay varios, hay unos que son calentadores de tabaco, otros que son que funcionan con vapor, otros que no sabemos ni cómo, porque lo cierto es que se ha abierto mucho más el mercado negro y se pone mucho más en riesgo al ciudadano, porque si tuvieras un producto, vamos a decir, con un QR, que te lleve a una empresa responsable del producto que te está vendiendo, tú podrías dar un sentido de trazabilidad, de decir, este vapeador lo hizo tal empresa, fue comprado por estas tiendas y fue el modo que llegó a Irving. Pero como ellos están implementando este modelo de sancionar, tú seguramente en el transcurso del 2026 verás a gente con sus vapeadores, pero no sabemos qué empresa,
qué producto, qué tipo de implementos están metiéndose, ¿no? Sí. Y eso es todo para el mercado negro, pero además mucho más dañino para el ciudadano. Yo no digo que vapear sea sano, pero fíjate también los niveles tan desiguales de proporcionalidad de las sanciones, porque hay productos que igualmente dañinos son como el cigarro, el puro, el alcohol o la marihuana. Y para el caso de la marihuana, hay hasta parquecitos aquí en la Ciudad de México especiales para fumar marihuana. Aquí afuera del Senado hay uno, por ejemplo. Tú sales y allí están los jóvenes. Ah, pero no solo eso. Te acercas y te ofrecen otras sustancias que son ilícitas. Entonces, yo creo que Morena tiene una esquizofrenia legislativa en donde se agarra con un producto, como es el caso del vape, lo metió en la Constitución, ahora se va a una ley punitiva, y con otras pues se le olvida que existe, ¿no? Como el de la marihuana, y anda haciendo parquecitos para que la gente vaya ahí a convivir, y nunca regularon. Recordemos que hay sentencia de la Corte que nos mandató en sentencia para que se respetara el libre desarrollo de la personalidad, para que hiciéramos una reglamentación del consumo lúdico de la marihuana. El tema del cannabis medicinal ya está, pero nunca lo hicimos. Aquí en el Senado se quedó guardado, porque luego los de izquierda son muy conservadores. Ahora, finalmente, ya para despedirnos, en el tema de salud, viene un 2026, la gente se queja de la falta de medicamentos, lo han querido resolver con el tema de superfarmacias, farmacias chiquitas. A ver, ¿la neta tiene más presupuesto la salud en el 2026 a lo que tiene en el 2025 o no? El problema es lo que regresan. Porque si tú puedes hacer las sumatorias de todo, yo encuentro un 3% más, pero en términos reales por la inflación sería igual. Pero el problema no es lo que etiquetas, el problema es lo que devuelves, lo que malutilizas en las compras. Y punto número 3, que nunca entendieron que la centralización solamente entorpecía el modelo de salud en vez de mejorarlo. ¿Qué hacen ahora a propósito de esta nueva modificación? En donde viene lo de vapeadores, en el tema de salud. Mira, hacen una nueva modificación al Fondo de Salud para el Bienestar, que ya esta es creo que la tercera o cuarta vez que le cambian de nombre, porque antes se llamaba Fonsavi, cuando el Fondo de Salud para cuando el ISABI, cuando les vivió por 15 días. ¿Y qué hacen? Mira, anteriormente, cuando era el Fondo del Seguro Popular, tenía por regla que del presupuesto total que tú mandabas a la salud, se tomaba un 11% y se iba al fondo. Pero de ese 11%, el 8% era obligatorio invertir en gastos catastróficos, es decir, en medicamentos para enfermedades o tratamientos para enfermedades que le generaban al paciente pues una erogación imposible de pagar a manera individual, ¿no? En la que tenía que acudir el Estado. Lo que están haciendo es quitar ese 8% y aumentar los usos del fondo. Es decir, no, ya no me voy a gastar esto en medicina, entonces ahora esto todo lo del fondo se va a poder utilizar para construcción, equipamiento, mantenimiento o compra de medicina. Muy bien. Y para todas las compras consolidadas de salud, las de IMSS, las de ISSSTE y las de Salud para el Bienestar. Salud para el Bienestar. Todas se van a concentrar y las va a comprar Birmex. Y Birmex también ya tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que entrega contratos sin licitar, que oculta información, que compra sobreprecios, y al final del año lo que han estado haciendo desde 2020 a la fecha es prácticamente el 60% del fondo devolverlo a la TESOFE porque no lo gastaron. Entonces tú dime, ¿hay más o menos dinero para la salud en términos efectivos y reales? No, pues menos y más burocracia, ¿no? Menos. Y además la centralización entorpece, porque mira, las medicinas que necesita Zacatecas varían un poco de las que necesita Sinaloa o las que necesita Yucatán. Cuando teníamos el modelo anterior, que fue el modelo de la descentralización, que fue pues, a principios de los 90, finales de los 80, se les dio a cada quien sus servicios coordinados de salud porque es una respuesta mucho más rápida. Yo, Zacatecas, tengo mi FONE, que es mi Fondo para la Salud, mi Fondo para la Salud, y con mi FASA yo pago mis enfermeras y mis médicos y pago mi compra de medicamentos y mi mantenimiento. Y eso lo pagaba el Estado, ¿no? Y era rápido, porque además
Tú comprabas a una empresa, que esa empresa te distribuía en todos los En centros. el territorio, Sí. ¿no? En el estado. Ajá, entonces por eso también el presidente también se le complicó el tema de la farmacia, porque nunca entendió los modelos de distribución. Hay medicamentos, decía, el camión de la coca anda por todo el país, ¿qué? ¿Por qué la medicina no? Hay medicinas que necesitan cierta temperatura, que necesitan cierto embalaje, que necesitan ciertos tiempos. Y si no tienes eso contratado, la distribución, desde la compra, echaste a perder todo el proceso. Y me parece que ya a 7 años de distancia no lo han entendido, porque iban a reforzarlo en la reforma que llegue el día de hoy. Pues complicado, ¿dónde va a pasar Navidad? Ya mejor le pregunto eso. Vámonos para Zacatecas. Siempre son bienvenidas y bienvenidos y Zacatecas. Yo le aprecio mucho estos minutos. Feliz Navidad. Igualmente. Feliz 2026. Que tengan bonitas fiestas familiares. Ahí está. Es la senadora Claudia Anaya. Yo soy Irving Pineda. Sigan la señal de Fuerza Informativa Azteca y en verdad, qué gusto andar por acá.